Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el equipo número 2, conformado por Aquino Morales Chixavín, López Zabaleta, Eric Rubén y su servidora Muñoz Lechuga Jessica. Vamos a hablarles acerca del tema de solidificación enfocado en la siderurgia y en la metalurgia no ferrosa. Dentro de esta introducción hablaremos de los principales fenómenos ocurridos en procesos siderúrgicos como la obtención de acero a partir del alto horno. El hierro puro es muy suave y conformable. En sus propiedades es muy parecido al cobre, pero con la diferencia de que muy pocas adiciones de otros elementos cambian las propiedades mecánicas de forma notable. Por ejemplo, la presencia de carbono aumenta su dureza y ciertas cantidades de silicio aumentan la resistencia eléctrica. El manganeso aumenta la resistencia a la abrasión. El fósforo y el azufre generalmente son denominados como elementos indeseables. Le da la característica de lo que industrialmente se denomina arrabio de la fusión o pig iron. La producción de hierro en lo que denominamos alto horno se remonta a unos 600 años atrás. Sin embargo, el primer trabajo realizado sobre la teoría del proceso en sí se remonta apenas a principios del siglo pasado. El principal trabajo de un alto horno es la producción de arrabio a partir del mineral de hierro. El alto horno es alimentado desde la parte superior con una mezcla de mineral de hierro, carbón de coque y un fundente, comúnmente piedra caliza. El hierro se convertirá en arrabio gracias a los procesos fisicoquímicos que tienen lugar en el alto horno, debido al calor y a la presencia de carbono como CO y CO2. Para liberar al mineral de hierro de las impurezas y del oxígeno que tiende a oxidarlo, el fundente tiene como objetivo atrapar las impurezas y por su densidad se mantiene a flote, lo que le hace más fácil su extracción y permite que el arrabio fluya con la menor cantidad de contaminantes posibles. Ahora bien, una vez obtenidos los productos del alto horno, que consisten en la escoria y una masa de hierro fundida, que se vacía en la caldera de colada, procederemos a poner especial énfasis en este hierro que se encuentra fundido en la caldera, ya que, bueno, este hierro empezará a perder calor a través de las paredes de la caldera y, bueno, ya que este material fundido será llevado a una etapa subsecuente para su afino. En el proceso de transporte de este material se empezará a perder calor y por lo tanto se empezará lo que es un proceso de nucleación. Para explicar de mejor forma este proceso, nos situaremos en el diagrama hierro-carbono. Ahora bien, considerando una composición química de un contenido de 5% de carbono, que es el aproximado que contiene un arrabio, nos damos cuenta que a medida que disminuimos la temperatura, llegando aproximadamente a los 1350 grados centígrados, se empieza a obtener una mezcla sólido-líquido, que será líquido más F3C, cementita. Entonces se empiezan a formar los núcleos de cementita dentro de la masa líquida. Bueno, una vez que empieza este proceso de nucleación, tendremos dos tipos de nucleación, dos tipos de mecanismos de nucleación. Bueno, la nucleación la podemos definir como la formación de una nueva fase en un punto dado en el sistema. En este caso se corresponde a un pequeño cristal que está rodeado de un líquido. Una vez formados los núcleos, un cierto grupo o un cierto número de ellos llegará a crecer a un tamaño óptimo. Con tamaño óptimo me refiero a un tamaño en el que este material no se vuelve a fundir dentro de la solución, sino que ya queda, digamos, estable y estaría listo o propicio para el proceso de crecimiento. Principalmente explicaremos lo que es la
la nucleación heterogénea. Bueno, de hecho la nucleación heterogénea es el caso más simple de nucleación. En este caso la nucleación se da en el seno pues sí, del líquido fundido, cuando el metal proporciona por sí mismo los átomos para formar dichos núcleos. Cuando se fría el metal por debajo de la temperatura de equilibrio de solidificación, se crean numerosos núcleos homogéneos por movimiento de los átomos que se mantienen juntos. La nucleación homogénea requiere un elevado grado de subenfriamiento para que un núcleo estable se pueda transformar en un cristal y no se vuelva a fundir, alcanzando un tamaño de radio crítico. Pero, sin embargo, este no es el tipo de nucleación que más se presenta dentro de una solidificación. Tenemos la nucleación heterogénea, que es la que va a tener un mayor papel, una mayor relevancia. Y bueno, la diferencia consiste en que la nucleación heterogénea se da en las superficies del recipiente que contienen esta pieza. Y bueno, además se da en cualquier impureza que pueda contener la masa fundida. Y bueno, a medida que se empiezan a formar los núcleos, se requiere un menor subenfriamiento para que estos núcleos puedan ser estables dentro de la solución. Bueno, para tener un mayor entendimiento, procederemos a visualizar un gráfico que relaciona la energía libre de Gibbs y el tamaño del radio de las partículas dentro del líquido. Bueno, como podemos apreciar aquí, vemos cómo se tiene un aumento del radio hasta llegar a un nivel máximo que corresponde al radio crítico, el radio en el que las partículas se mantienen estables y ya no se vuelven a fundir dentro del líquido, sino que ya tienen las cualidades para empezar el proceso de nucleación. Es decir, antes del radio crítico tenemos embriones y posteriormente al radio crítico ya tenemos lo que son pues los cristales para que se lleve a cabo el crecimiento. Y pues como vemos, a medida que aumenta el radio crítico, igual va se va dando una disminución de lo que es la energía libre de Gibbs. Si el radio es menor al radio crítico, la delta G es mayor a 0, incrementa, entonces no es favorable. Y pues aquí se puede ver pues claramente esquematizado que pues es más favorable el proceso mientras más cerca estemos del radio crítico. El arrabio extraído del alto horno aún tiene una proporción muy alta, así que se trata de un material duro y frágil, que no puede ser transformado en hilos ni láminas, por lo que es necesario reducir el contenido de carbono en el arrabio para poder convertirlo finalmente en acero, el cual es un material que es duro pero dúctil, elástico y maleable. En esta transformación del arrabio en acero se lleva a cabo en un convertidor, donde vamos a suministrar oxígeno. Como lo podemos ver en esta imagen, el arrabio se transporta líquido desde el alto horno hasta la acería, donde se encuentra el convertidor. El arrabio se transporta en unos depósitos llamados torpedos. Se introduce en el convertidor, además del arrabio, chatarra, fundentes, cal y oxígeno. El convertidor, a diferencia del alto horno, no se le proporciona calor extra. El oxígeno reacciona con las impurezas, especialmente el carbono que sobra, y este facilita la eliminación de la escoria formada. El fundente también facilita la formación de escoria que flota sobre un metal fundido. El proceso final consiste en extraer el líquido del convertidor para vertirlo en moldes con forma de la pieza que se quiere obtener y posteriormente dejar solidificar
para luego extraer la pieza. A este proceso se le llama colada. Como ya sabemos, hoy en día el proceso de colada más empleado es el de la colada continua, cuyo objetivo es solidificar el acero en productos de sección constante, como lo son vigas, varillas, etcétera, etcétera. Una vez obtenida la pieza de acero, se somete a un proceso de laminación para darle una forma y características deseadas. Como se explicó anteriormente, se lleva a cabo el proceso de nucleación y en este punto del proceso se deja solidificar por completo el material líquido, sucediendo así el proceso de crecimiento. Vamos a hablar un poco más de lo que es crecimiento de núcleos. La formación de crecimiento de un sólido en un líquido depende del gradiente de temperatura delante de la interfase sólido-líquido. Para producir la solidificación es necesario sobreenfriar el líquido bajo la temperatura de fusión. Al formarse una cierta cantidad de sólido, se expulsa calor latente, el cual eleva la temperatura de la interfase sólido-líquido, produciendo alguna de las siguientes situaciones. Gradiente positivo de temperatura delante de la interfase sólido-líquido. Cuando se tiene un gradiente de temperatura positivo, el calor debe ser extraído por el sólido. El movimiento de la interfase es controlado por la cantidad de calor removida a través del sólido. Además, la interfase debe ser isotérmica y moverse con una velocidad uniforme. Si una protuberancia del sólido avanza hacia el líquido, ésta se encuentra con un líquido sobrecalentado y se disuelve. Se produce así un crecimiento con una interfase de forma plana o redondeada, pero sin protuberancias. Gradiente negativo de temperatura delante de la interfase sólido-líquido. Cuando se tiene un gradiente de temperatura negativo, el calor puede ser extraído tanto por el sólido como por el líquido. Por tanto, el movimiento de la interfase no es controlado por la cantidad de calor removido a través del sólido. Al desencadenarse el proceso de solidificación, se desprende calor latente que eleva la temperatura de la interfase sólido-líquido. De esta manera es posible que delante de la interfase se genere un gradiente negativo de temperatura. Si una protuberancia sólida avanza, se encontrará con un líquido sobreenfriado y este tendrá a crecer aún más hacia el interior del líquido, por lo que la interfase sólido-líquido avanzará con protuberancias puntiagudas llamadas dendritas. De esto se deduce que la interfase plana es inestable en este caso. El crecimiento de las dendritas no es simplemente el avance de alguna protuberancia en la interfase. Los brazos de las dendritas crecen en ciertas direcciones cristalográficas específicas, determinadas por la estructura cristalográfica de cada metal. Por ejemplo, para una estructura cristalina de tipo FCC, la dirección de los brazos de las dendritas crecerá en 1,0,0. De igual forma para una estructura BCC, pero para una estructura HCP, el crecimiento será en 1,0-1,0. Cuando se inicia la solidificación a partir de núcleos en la masa del líquido, el crecimiento no es plano, sino que se produce preferencialmente en ciertas direcciones cristalográficas, en metales cúbicos y cristales hexagonales. También se forman ramas secundarias perpendiculares a las anteriores o incluso terciarias. La razón de estas es favorecer la evacuación del calor latente. El crecimiento de estas ramas continúa hasta que el líquido subenfriado queda atrapado. En la metalurgia, la solidificación de metales y aleaciones es un proceso de suma importancia, dado que la mayoría de los metales se funden para moldearlos como productos finales. La solidificación se puede dividir en dos etapas: la nucleación, que como ya comentamos es la formación de núcleos estables en el fundido, y la formación de una estructura granular, que es el crecimiento de núcleos para formar cristales. Para la formación de un sólido es necesario que el líquido disminuya su temperatura a una lo suficientemente baja
para que comiencen a crecer granos del metal que se está enfriando, para que estos comiencen a solidificarse sobre la superficie del molde, como lo podemos ver en la siguiente imagen que va a aparecer por aquí. La mayoría de las aleaciones son obtenidas vertiendo el metal fundido en unos moldes denominados lingoteras y dejando que el líquido se enfríe dentro del molde. A partir de los lingotes, mediante laminación, fundamentalmente se va conformando la aleación en perfiles y tamaños más utilizables industrialmente. En el caso general se puede distinguir tres zonas de solidificación en un lingote. Una zona en contacto con las paredes del molde de granos pequeños y equiaxiales, denominada zona fría. Una zona a continuación de granos grandes columnares y una tercera zona central de granos equiaxiales. Fría es una franja estrecha de granos orientados aleatoriamente formados en la superficie de la fundición durante la colada. El líquido en contacto con el molde frío es rápidamente subenfriado a temperaturas inferiores a la de fusión. En estas condiciones muchos núcleos son formados sobre las paredes, actuando estas como centros de nucleación heterogénea. La zona columnar contiene granos alargados perpendicularmente a las paredes del molde. Muy pronto después de la colada, el gradiente térmico de las paredes disminuye y los cristales de la zona se enfrían y crecen dendricamente en ciertas direcciones cristalográficas. La zona equiaxial consiste en una zona central de granos equiaxiales orientados aleatoriamente que puede ser formada por baja temperatura o por presencia de afinadores de grano. Cuando la solidificación alcanza esta zona, el grado del subenfriamiento ya es grande y el tamaño crítico de los núcleos ha disminuido, aumentando por tanto la velocidad de nucleación y favoreciendo la formación de granos equiaxiales orientados aleatoriamente. Una vez obtenida la pieza de acero, se somete a un proceso de laminación para darle la forma y características deseadas. La solidificación es uno de los procesos metalúrgicos que más frecuentemente intervienen en la fabricación de piezas metálicas. El cambio de fase líquido a sólido de un metal o de una aleación está presente en varios procedimientos industriales, tales como la colada continua, la obtención de piezas por moldeo y la soldadura. Durante la solidificación, el material experimenta sucesivos cambios de fase, que serán los causantes de la microestructura final, y cuyo conocimiento es fundamental para determinar las propiedades físicas del material y, por ende, de la pieza. Variaciones en la composición química, el tratamiento del líquido y la velocidad de enfriamiento ocasionan cambios en la microestructura, y su control permite adecuar las características mecánicas del producto a las necesidades preestablecidas en el diseño. El material puede ser utilizado tal como se solidificó o puede ser procesado posteriormente mediante trabajo mecánico o tratamiento térmico. Durante la solidificación, la estructura atómica cambia a una estructura cristalina. Es por esto que el estudio de la solidificación es de gran importancia, debido a que prácticamente todos los metales y aleaciones en algún momento de su transformación pasan por el estado líquido. El líquido se solidifica al enfriarse por debajo de su temperatura de solidificación.